Hola a todos, ¿qué tal están? Espero que anden muy bien. Vamos a empezar a hacer hoy el primer final de Matemáticas 51 para todos los que estén iniciándose acá en los videos. Antes que nada queríamos darles gracias por el apoyo que tenemos frente al canal y bueno, básicamente pedirles que se suscriban a nuestro canal para tratar de que sigamos produciendo este contenido de la misma manera que lo hacemos siempre y bueno, nada, que esto siga creciendo. Este final, que vemos ahora fue tomado del 11, vamos a anotarlo acá, el 11 de julio de 2017, si lo pueden conseguir en el altillo, de hecho abajo vamos a dejar en la descripción del video, igualmente acá ustedes tienen el enunciado para que lo puedan ir viendo cómo se va resolviendo y demás. Y consta de lo siguiente, fíjense, nosotros en la primera parte tenemos, hay que encontrar la expresión de un polinomio de grado 5 que verifica las siguientes condiciones que muestra a continuación. Entonces, por ejemplo, dice que tiene una raíz simple en x igual a menos 3, tiene una raíz doble en x igual a 1 y tiene una raíz doble en un punto B que no conocemos, donde B es la abscisa del vértice de la parábola con ecuación y es igual a 2x al cuadrado menos 8x más 7. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en nuestro caso es plantearnos lo siguiente. Acá nosotros, para encontrar un polinomio de grado 5, tenemos varias maneras. Por ejemplo, el polinomio podemos expresarlo de manera similar a como está el polinomio de grado 2, que esta sería la forma desarrollada. Es decir, cada uno de los términos, ¿sí?, con su constante, por ejemplo en este caso 2 por x al cuadrado, menos 8 por x, así en orden decreciente, o es una de las maneras. Otra de las maneras que en estos casos es muy útil es la forma factorizada. Nosotros, por ejemplo, sabemos por el teorema fundamental del álgebra que si el grado de un polinomio es n, por ejemplo, en este caso 5, puede tener a lo sumo, como máximo, esa misma cantidad de raíces reales. ¿Sí? O sea, puede también tener raíces complejas, pero no es algo que nosotros vamos a trabajar en esta materia. Entonces, si acá nos dice que tiene una raíz simple, ¿sí?, pues una raíz doble y una raíz doble, en realidad estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5 raíces. ¿Me explico? Y después el polinomio, vamos a llamarle p de x, en este caso va a ser una constante, vamos a llamarle a, por x menos la primera raíz, por x menos la segunda raíz, y así sucesivamente hasta la quinta raíz. ¿Sí? O sea, esto sería la forma factorizada. Entonces, poniendo en palabras lo que dice el enunciado, esto sería de la siguiente manera. El polinomio va a quedar, por un lado, la constante a, que no la conocemos todavía. Después tenemos raíz simple en x igual a menos 3, o sea que tenemos x menos 3. Después tenemos raíz doble en x igual a 1, o sea, x menos 1 por x menos 1 dos veces. Entonces esto lo podemos simplificar y ponerlo x menos 1 al cuadrado. Eso quiere decir que es raíz doble. Y luego pasa lo mismo acá en b, donde tenemos lo mismo, ¿sí?, por x menos ese número b que no conocemos al cuadrado. Entonces fíjense, así expresado el polinomio lo tenemos casi todo listo, excepto por estas dos incógnitas que vemos acá, que son a y b respectivamente. ¿Qué es lo que hacemos para encontrar esas variables? Bueno, la idea en este caso sería ver qué otros datos nos ofrece este problema. Fíjense lo que dice el punto C, que es un poco lo más a desentrañar. Dice, tiene una raíz doble en x igual a b, lo que acabamos de poner, siendo b la abscisa del vértice de la parábola con ecuación y es igual a 2x al cuadrado menos 8x más 7. La parábola en cuestión, ¿sí?, vamos a llamarla y de la parábola y de p, en este caso tiene la forma a por x al cuadrado más b por x más c. Ustedes habrán visto o estarán familiarizados con esta fórmula. Esta fórmula es la forma polinómica de una parábola, ¿sí? O sea, nosotros tenemos a, b y c, que son los coeficientes reales que multiplican a cada uno de los términos de la misma, ¿sí? Entonces, en este caso, con esta forma, hay una fórmula, que ustedes tienen que saber la de fórmulas, donde nosotros podemos encontrar el vértice de la parábola. Si la parábola tiene esta forma, por ejemplo, tiene una concavidad positiva, siendo obviamente ubicando los ejes y positivo y x positivo para allá, entonces vamos a tener el vértice que tiene dos coordenadas, x del vértice e y del vértice. Y lo mismo ocurre si la parábola es cóncava negativa, es decir, cóncava, lo que se llama la sonrisa triste, vamos a decir así. Entonces esto tiene una fórmula, por ejemplo, x del vértice en este caso es
menos b sobre 2 por a. Esto ya les digo, sale de memoria, ¿sí? Entonces, en este caso, fíjense, dice la abscisa, ustedes tienen las abscisas, siempre que hablan de abscisas son las x, las ordenadas son las y, ¿ok? Es para ver la nomenclatura, digamos, a lo mejor uno no está tan acostumbrado, pero eso es lo que se usa habitualmente en la jerga de funciones. Entonces, x del vértice es menos b sobre 2a, que es esa abscisa que nos están preguntando en este caso. Entonces, en este caso, ¿cómo nos vamos a tener? A, en este caso va a quedar, tenemos un 2, después b es un menos 8 con signo y todo, porque recuerden que la fórmula original tiene un más, eso ojo con eso, y c es un 7. Entonces acá tenemos la correspondencia entre cada una de las variables. Entonces de acá nos va a quedar menos 8, cerramos ahí, sobre 2 por 2. Y esto lo que nos va a quedar es 8 positivo sobre 4, o sea que nos va a quedar un 2. ¿Qué quiere decir? Sx igual a b es este 2 que nosotros vemos acá. ¿Okay? Entonces ya con esto tenemos que esto es el 2 que estamos buscando. Entonces, si ustedes se fijan, la expresión nos va a quedar ya casi conocida, excepto por el valor de la constante a. O sea, tenemos a por x menos 3 es x más 3 por x menos 1 al cuadrado por x menos 2 al cuadrado. ¿Sí? Y esto hasta ahora como quedaría el polinomio. Acá hay un pequeño detalle. Si ustedes se fijan en el enunciado, esto es medio tramposo, pero nada, para que no se preocupen. Acá lo que dice es hallar la expresión de un polinomio que satisfaga las condiciones. No quiere decir que el polinomio es único, no lo da a entender. Y aparte, de los datos que nosotros tenemos de este problema, no tenemos forma de saber qué polinomio podría o cuál sería un valor específico de la variable a. ¿Qué quiere decir? Que la variable a puede ser cualquier número real, siempre que la variable a tenga cualquier número real, excepto el 0, ¿no? Obviamente, va a hacer que todo este polinomio cumpla con las raíces con las condiciones y las raíces que pide y listo, eso sería la expresión. Entonces, acá en este caso, esta es la expresión terminada del polinomio y a en este caso queda no libre, pero digamos puede ser cualquier número real sin ningún tipo de inconveniente. Fíjense qué es lo que pasa en el caso del ejercicio 2. Acá lo que tenemos que hacer es encontrar los valores de x pertenecientes a los números reales para los cuales, si nosotros tenemos dos funciones f y g, las imágenes de esas dos funciones son iguales, donde en este caso tenemos, por un lado, f, si ustedes observan, es una función exponencial, donde nosotros tenemos 5, que es la base, y el polinomio x al cuadrado menos 3, el exponente, o sea que esto es una composición de funciones, en definitiva. Y lo mismo pasa con g de x. En realidad, g de x es una función exponencial más simple porque tenemos una base que es constante, que es el 25, y luego el x. Entonces, la idea en base a esto es tratar de... Fíjense que lo que pide el problema justamente es cuáles son los x tales que estas imágenes son iguales. O sea, si pensamos en lo que hace una función, que una función es una máquina de hacer números, si nosotros, por ejemplo, tenemos la máquina f, hacemos una cuenta e introducimos un número en esa máquina f, el resultado va a ser esa f de x. Si introducimos por otro lado g, cuando metemos ese número va a salir g de x, y acá la idea es que las dos imágenes sean iguales. Pero eso es para entender conceptualmente. En realidad, este problema, si nosotros hacemos esta igualdad con los datos que nos dan y despejamos la ecuación, ya estaríamos por lo menos en caminos o en vías de resolverlo. Entonces, por un lado, nosotros decimos un x tal que f de x sea igual a g de x. Entonces igualamos directamente las dos. F de x es 5, ¿sí? Por x, perdón, acá me equivoqué. Esto sería 5 elevado a la x al cuadrado menos 3. Vamos a poner un paréntesis acá para que se entienda bien que es una potencia, ¿sí? Olvídense de esto. Esto nos va a quedar igual a 25 elevado a la x. Entonces, acá nos encontramos con el problema de que tenemos nuestra incógnita. Acá en este caso, fíjense, es una ecuación con una sola incógnita, porque es una ecuación sola, que es la que plantea el problema, y x, que es nuestra única incógnita por ahora. O sea, no es como los típicos ejercicios que tenemos más incógnitas, o es mismo cantidad de incógnitas que ecuaciones, o más de una, y bueno, no es lo que pasa acá. Entonces, la idea es decir, bueno, tenemos nuestra incógnita en el exponente de una exponencial. ¿Cómo se saca de este problema? Bueno, en realidad, acá hay varios trucos, ¿sí? O sea, hay varias maneras de hacerlo. Por ejemplo, una es decir, bueno, ¿qué base común tenemos entre el 5 y el 25? 25, por ejemplo, es un número que podemos pensarlo como 5 al cuadrado. Entonces ahí podríamos igualar las bases directamente y es una de las maneras que acá sale derecho y sale bien. De hecho, si ustedes van a la resolución del parcial
del final, perdón, en la página del altillo van a ver que está resuelto así. Otra forma que es un poco también un poco más universal porque sirve para todos los casos de logaritmos es el siguiente. Hay una propiedad, por ejemplo, que si nosotros tenemos a elevado a un número y aplicamos un logaritmo de una determinada base, ese número exponente lo podemos bajar multiplicando y nos queda el logaritmo solo. En realidad esta propiedad está buena porque en realidad no dependemos acá porque dio la casualidad justo que el 5 y el 25 estuvieran de alguna manera relacionados. Pero si no es así no importa porque esta técnica lo permite resolver. ¿Y cómo se aplica? Bueno, la forma de aplicarlo es la siguiente. La igualdad es recuerden siempre el concepto de la balanza. Este lado es igual a este otro. Por lo cual, si vamos a aplicar operaciones a un lado o al otro, tenemos que resolverlos de los dos lados de manera tal de que la igualdad no se altere. Nosotros no pasamos términos, sino que aplicamos operaciones a ambos lados. ¿Ok? Bien, entonces esta propiedad, aplicando acá, aplicando el logaritmo a ambos lados, bajamos el exponente multiplicando. ¿Sí? Entonces esto lo que nos va a quedar es x al cuadrado menos 3 por logaritmo natural de 5. Esto es igual a x por logaritmo natural de 25. ¿Ok? Vamos a hacer una pequeña cuenta auxiliar acá para que se entienda un poco el concepto. Fíjense. Nosotros tenemos 25, decimos que es 5 al cuadrado. ¿Ok? Entonces, logaritmo natural de 25 va a ser logaritmo natural de 5 al cuadrado y volviendo a aplicar esta propiedad, bajamos el 2 multiplicando y nos va a quedar 2 por logaritmo natural de 5. Entonces, fíjense qué es lo que sucede al momento de aplicarlo en esta ecuación. ¿Sí? Esto nos va a quedar x al cuadrado menos 3 por logaritmo natural de 5 de este lado, acá no tocamos nada, y acá reemplazamos el logaritmo natural de 25 por este 2 por logaritmo natural de 5. ¿Sí? Entonces, fíjense que ahora tenemos logaritmo natural de 5 multiplicando ambos lados. Para sacarlo podemos dividir ambos lados por logaritmo natural de 5. ¿Okay? Esto se va a cancelar y vamos a tener x al cuadrado menos 3 es igual a 2x. Como ustedes ven acá, esto es una ecuación cuadrática, de manera tal de que para resolver la cuadrática lo que conviene hacer es pasar todo a un solo lado y después resolver con la ecuación de Bhaskara. Entonces acá vamos a restar 2x a ambos lados y finalmente esto nos va a quedar, fíjense, x al cuadrado menos 2x menos 3 igual a 0. ¿Okay? Si resolvemos con la fórmula de Bhaskara, recuerden que esto lo que obtuvimos acá es una ecuación cuadrática. A por x al cuadrado más b por x más c es igual a 0. Y la fórmula de Bhaskara dice la raíz 1 o 2 nos va a quedar menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. Si ustedes hacen esa cuenta, a en este caso vale 1, porque no tenemos nada al lado de x al cuadrado. B vale menos 2 incluido, y el C vale menos 3. Entonces, si aplican la cuenta y la resuelven, es básicamente calcular con la calculadora, vamos a tener que la primera raíz, que es la primera x, x1 nos va a quedar menos 1, y la segunda raíz nos va a quedar 3. ¿Ok? Entonces, para estos dos valores se cumple esta igualdad que nosotros vemos acá. Entonces, la forma, una vez que ustedes encuentran la solución, una cosa que también nos vinieron diciendo en los videos, que lo tomamos como que es cierto, hay que poner los resultados de forma matemáticamente correcta. Entonces, más allá de que estas sean las dos respuestas, ustedes tienen que decir la solución va a ser x perteneciente, como son dos puntos específicos, va a ser un intervalo con llaves. No es un intervalo, digamos, sino que es un conjunto abierto con llaves. Entonces, menos 1 a 3 y cerramos el conjunto ahí. Listo, esa es la solución del problema. ¿Qué es lo que nos pide acá en el ejercicio 3 en este caso? Nos van a dar esta función, que es logaritmo natural de 4 menos 2x al cuadrado más 1, y la idea es encontrar el conjunto de ceros de crecimiento y de decrecimiento de la función. Entonces, este es un típico problema, digamos, donde van a entrar a jugar las derivadas de la función. Tracemos un plan de ruta de qué es lo que queremos lograr con este problema. Nosotros, si tenemos una función para estudiar todo lo que nos piden, cómo crece, cómo decrece, queda la definición de lo que es la función derivada, que nos va a decir punto a punto si la función crece o decrece, ¿sí? o es un máximo, mínimo o punto suyo. Entonces eso por un lado. Después, nosotros como primer paso, cuando nos da una función,
lo primero que tenemos que hacer es definir el dominio de la función, para no caer en ningún tipo de problema que podamos tener más adelante. Entonces, por ejemplo, esta primero que es una función compuesta. Si ustedes observan, tenemos un logaritmo, que es una función de las clásicas, de las que pueden encontrar en las tablas de derivadas e integrales, por ejemplo, pero que tiene adentro un polinomio en forma factorizada, o bueno, en forma, digamos, semifactorizada, porque tiene este más 1, pero no importa. ¿Qué es lo importante de una función logarítmica? Si nosotros tenemos una función que es logaritmo de cualquier base, no importa si en este caso e o cualquier otra, de otra cosa, o sea, esto que estamos marcando acá es lo que está dentro del logaritmo, es como si fuera una función compuesta. Lo que está dentro de ese logaritmo tiene que ser mayor estricto que 0, esto por condición. Entonces, todo esto, que es ese g de x, ya que estamos lo vamos a identificar como g de x, que es pensándolo como una función compuesta, suponemos que g de x tiene que ser mayor que 0. O sea, el dominio de f van a ser todos estos. Entonces primero resolvamos esto. Entonces vamos a tener 4 menos 2x, todo esto al cuadrado, más 1 va a ser mayor que 0. Ahora, ustedes pueden seguir despejando esto, pero fíjense, antes que nada, estamos ante una suma de dos números, que es un número al cuadrado, que por lo tanto tiene dos chances, o es 0 o es 1, o es positivo, perdón, y que es 1, que es positivo. La suma de dos números positivos siempre va a dar 0 para todo número que ustedes quieran, mayor que 0. Y esto no se puede anular nunca. También o se puede anular este término solo, pero no porque la única forma de anular sería que esto sea mayor que menos 1. Con lo cual, el dominio de g de x, que es lo que está dentro de los logaritmos, todos los reales, lo cual hace también que el dominio de f, que es la función de los logaritmos, es también todos los reales. Acá sí que no tenemos problema para empezar. Después lo que tenemos que hacer es encontrar la función derivada. Entonces nosotros pensamos, por ejemplo, lo siguiente: f de x es dos funciones en una. Fíjense, un logaritmo donde adentro tiene esta función g de x. Podemos llamarla, si quieren, h compuesta con g, donde h de x es ese logaritmo natural y g de x es toda esta función que acabamos de marcar nosotros acá. Entonces, para derivarla, ¿qué es lo que usamos cuando tenemos una función compuesta? La regla de la cadena. Entonces es h derivada en función de g de x sin derivar, y luego la multiplicamos por g de x derivada solo afuera. Esto es regla de la cadena simple y llanamente. Entonces, bueno, nada, ahora que los tenemos por separado, calculemos las derivadas de cada uno y vamos reemplazando por cada uno. H de x es logaritmo natural, o sea que la derivada del logaritmo natural, esto sale de tabla, si no se preocupen, si no se acuerdan de la función, es 1 sobre x. Esto de memoria, porque ya les digo, tiene una demostración y todo, pero es lo que ustedes tienen que saber. Entonces, pero acá dice h' no de x, sino de g de x, el término Ojo con esto, porque lo que debemos hacer es reemplazar x por la función a la que está compuesta, es decir, la función que está dentro de esa función a la cual nosotros derivamos. Entonces, en definitiva, si reemplazamos por ese g de x, nos va a quedar 1 sobre 4 menos 2x todo al cuadrado menos 1. O sea, todo ese combo va a quedar de esta manera. Y fíjense qué pasa cuando tenemos la función g derivada de x. Nosotros dijimos que g de x es esto. Entonces, g' de x también tenemos que usar la cadena. Fíjense, 4 menos 2x está dentro de este cuadrado. Entonces, primero bajamos el 2 multiplicando, esto es como si fuera un x al cuadrado, por 4 menos 2x a la 1 por la derivada de lo que está dentro. Esto es una constante que es 0, una función lineal que es menos 2x, o sea 0 menos 2 queda multiplicado por menos 2. Y la derivada de 1, que es una constante, es 0, así que g' de x va a quedar 2 por menos 2, que es menos 4, por 4 menos 2x. Entonces ahora directamente copiamos ambas dos, ¿no? La primera parte, vamos a separar acá para hacer un poco más prolijo, la primera parte nos va a quedar h' de g de x, ¿sí? Que es todo esto. O sea, esto nos va a quedar 1 sobre 4 menos 2x al cuadrado menos 1 por, vamos a ponerle unos paréntesis acá para hacerlo un poquito más dinámico, y en este caso, es más, hasta podríamos dejarlo así también por el menos 4 que no nos es demasiado problema. Esto nos va a quedar menos 4 por 4 menos 2x, cerramos ahí. O sea que si hacemos la multiplicación, esto nos va a quedar menos 4 por 4 menos 2x, todo esto sobre 4 menos 2x al cuadrado menos 1. Esa es la función derivada hasta ahora, más 1, disculpen acá. Entonces, ahora la idea es estudiar esta función. Esta función
de vuelta tenemos que calcular el dominio, ¿sí? Para entender, y por ahora vamos a hacer un estudio de la función derivada, que es otra, distinta a la que teníamos al principio. Entonces, esta función, por ejemplo, es una función racional. El impedimento que tiene es si nosotros en algún momento llegamos a dividir por 0. Entonces habría que ver si en algún punto se va a anular ese denominador que estamos calculando. En este caso, el denominador es una suma de dos números positivos. Este término que siempre es positivo por estar al cuadrado y el 1 que es un número positivo por autonomía. Entonces la suma de dos números positivos da un número positivo. Entonces, como esto nunca se va a anular, el dominio de f' de x van a ser todos los reales, ¿ok? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a copiar esta función, ¿sí? Yo la voy a copiar en otra hoja como para que vayamos trabajando, ¿sí? Acá lo importante es ¿cuál es el paso siguiente en este caso? Bueno, el paso siguiente es tratar de ver cuáles son los puntos donde toda esta función se va a anular, ¿ok? Toda la función derivada se anula, porque esos son los puntos que nos van a dar nosotros la pauta de dónde hay que partir el intervalo. Entonces, vamos a hallar los x sub 0, por ejemplo, tales que la derivada de ese x sub 0 nos dé igual a 0, para ver cuáles son los puntos candidatos a ser máximos y mínimos de la función. Entonces, vamos a tener, igualamos todo esto a 0, o sea que esto nos va a quedar menos 4 por 4 menos 2x, todo esto sobre 4 menos 2x al cuadrado más 1 igual a 0. Entonces, bueno, ahora ¿cómo lo resolvemos? Multiplicamos ambos lados por el denominador, por este 4 menos 2x al cuadrado, ¿sí? Más 1 por todo esto, lo multiplicamos por todo esto también, acá no lo copio, pero bueno, se entiende que es lo mismo. Entonces esto se va a anular así, y esto nos va a quedar, fíjense. Acá, por ejemplo, podríamos hacer distributiva, 4 por menos 4 y después menos 4 por menos 2, 4 por 4, 16, con un menos nos va a quedar menos 16, este 0 acá va a anular todo, menos 4 por menos 2, menos por menos es más, nos va a quedar más 8x igual a 0. Y después sumamos 16 a ambos lados para sacarnos ese menos 16 que nos está molestando en ese punto, ¿no? Entonces esto se nos va, vamos a tener 8x es igual a 16 y ahora lo que hacemos es dividimos por 8 a ambos lados. Con lo cual el x que nos va a quedar en este caso es 2. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros dijimos que el dominio de f' son todos los reales. Entonces vamos a tener que a la recta partirla en ese punto 2 que es el que queremos estudiar. Y nos va a quedar un intervalo a izquierda, el punto 2 y un intervalo a derecha. Acá siempre generalmente lo que hacemos es usar una pequeña tabla donde lo que hacemos es una vez partidos los intervalos, tomamos puntos de referencia y estudiamos qué es lo que pasa en cada caso. Entonces, por ejemplo, tenemos de menos infinito a 2 abierto, luego tenemos 2 y luego tenemos de 2 a más infinito. Dijimos que en 2 la derivada es 0, así que ahí directamente lo ponemos y después, para ver qué es lo que pasa en el resto de los casos, tomamos un punto en particular y evaluamos la derivada. Entonces, por ejemplo, supongamos que haciendo esto evaluamos la derivada o derivamos la función, por ejemplo, en un punto cualquiera así del principio. Supongamos que acá tenemos el punto 0, o evaluamos el 0. La derivada en 0, si ustedes hacen la derivada en 0, en este caso nos va a quedar f' en 0, nos va a quedar menos 8 17avos. Esto es un valor de referencia. O sea, esto nos da negativo, por lo tanto, en todo este intervalo, primero que es una función continua, en todo el intervalo aseguramos que la función decrece, sin problema. Y después, fíjense, supongamos que evaluamos el valor 4, haciendo la derivada en 4, esto nos va a dar aproximadamente 16 17avos, lo cual es un valor positivo, por lo tanto es positiva en todo este intervalo y la función crece por ser positiva. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones de esto que vemos acá? Fíjense, la función viene de decrecer, si lo leemos de izquierda a derecha, desde los x en x en forma creciente, la función viene de decrecer a crecer. Con lo cual lo que ocurre acá es que hay un mínimo, ¿sí? Es un mínimo relativo. ¿Sí? Decimos relativo porque para ver si la función es mínimo absoluto o demás, tenemos que fijarnos las asíntotas y otros puntos, un par de puntos más que, bueno, no ven al análisis. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos acá? Fíjense, lo que vemos acá es que el intervalo de decrecimiento, ¿sí? En este caso va a ser de x perteneciente de menos infinito a 2 sin incluir. El intervalo de crecimiento va a ser este, que va a ser x perteneciente a 2 a más infinito. Y luego en 2 hay un
mínimo relativo. ¿Sí? Con eso terminamos este ejercicio. Bien, ¿qué es lo que sucede, por ejemplo, en el punto 4? Acá la idea es encontrar el valor de la constante a, un número a real, donde nosotros nos presentan esta integral, donde dice a por seno de x menos 3f de x. La integral es la integral definida entre 0 y pi, y ese valor va a ser de 10. Y nosotros sabemos que la integral entre 0 y pi de la función determinada es a. Como primer sugerencia les diría que no se preocupen demasiado con este ejercicio si les parece que es difícil en cuanto a lo que es ver esa función que no conocemos y demás, porque este ejercicio es un combo de dos cosas. Primero, resolver la integral con los mecanismos que nosotros vimos en la teoría, y después aplicando un par de propiedades más. En realidad, lo que nos convendría hacer acá como plan de ruta es tratar de esta integral con las propiedades que vemos, aplicarla, ¿sí? Es decir, tratar de resolverla con algunas cosas, a unos tips que podemos llegar a encontrar, y después, una vez que tenemos eso, pasarla nuevamente a con los mecanismos convencionales, que pueden ser integral directa, sustitución, partes, lo que podamos encontrar. Entonces empecemos. Fíjense, nosotros en el principio tenemos esta integral. La integral está hecha sobre todo la función y luego viene el diferencial de x. Una de las propiedades es que cuando nosotros tenemos la integral de dos funciones que se están sumando o restando, ¿sí? Eso lo podemos tomar como la integral de una respecto de x más menos, respetando la operación, con la integral de la otra. ¿Sí? Entonces, eso es algo que podríamos hacer acá, por ejemplo. Podemos identificar dos funciones, f y x. Perdón, f no voy a usar f por vuelta porque tenemos f acá. Vamos a usarle g, supongamos, y h. Entonces, en este caso, la integral de g menos h, que es lo que está pasando por este menos, diferencial de x, nos va a quedar la integral de g diferencial de x menos la integral de h diferencial de x. Si reemplazamos por ahora por las fórmulas de las derivadas, ¿cómo nos va a quedar? La integral de a, de esto también entre 0 y pi. No importa si la integral es definida o indefinida, esta propiedad vale en los dos casos. Entonces tenemos a por seno de x diferencial de x menos la integral entre 0 y pi de 3 por f de x diferencial de x. Donde nosotros, ahora ya el problema nosotros lo tenemos de otra manera. Fíjense otra cosa. Otra de las propiedades es que cuando tenemos la integral de una constante por una función diferencial de x, o la variable que sea, una de las propiedades es que podemos sacar multiplicando esa constante, que es lo que está haciendo la integral, y luego calcular la integral por separado, y que va a quedar de esta manera, ¿no? Siempre aclarando que k es un número real. Fíjense que esto es lo que sucede en ambos casos. Nosotros tenemos a, que es una constante, luego tenemos 3, es otra constante, y tenemos las funciones. Entonces vamos a aplicar lo mismo en estos casos, ¿sí? Entonces, en la primera, fíjense, seguimos acá, por las dudas. Igualamos acá, esto nos va a quedar a por la integral entre 0 y pi de seno de x diferencial de x, el menos, que también lo respetamos, 3 por la integral entre 0 y pi de f de x diferencial de x. ¿Ok? Entonces ya ahora el problema parece tener otro tinte. Fíjense que como dato, una de las cosas que nos dice el ejercicio es cuánto es el resultado, que en este caso es un 10. O sea, haciendo toda esta operación que nosotros vemos acá, llegamos al número 10. Con lo cual esto parece trabajar como si fuera una ecuación, donde nosotros tenemos que despejar algo que necesitemos. ¿Qué otro dato disponemos de este problema? Fíjense que en este caso, si bien nosotros no conocemos la función f de x, como dato sabemos que la integral entre 0 y pi de esa función que no conocemos nos da a, la variable que estamos buscando. Entonces en este caso, esta variable a, no importa que nosotros no podamos resolver esta integral, porque en el fondo ya está resuelta, ¿se entiende? O sea, nos lo dan como dato. Podemos reemplazar toda esta operación por a y listo, y el problema pasa a ser el mismo que teníamos siempre. Entonces, ahora vamos a tener a por la integral entre 0 y pi de seno de x, diferencial de x, menos 3 por a, esto es igual a 10 directamente. Ya, por eso les digo, el problema ahora pasó a tener otro tinte más sencillo. Entonces ahora resolvamos esta integral que es la que nos queda, ¿sí? Fíjense en este caso, vamos a tener la integral, en este caso entre 0 y pi de seno de x
diferencial de x. Esta por suerte es una integral de las clásicas, o sea que ustedes pueden agarrar una tabla de integrales y está directamente ahí, no hay demasiado tema con encontrarla. Entonces, la integral de seno de x es menos coseno de x. Si tienen duda con esto, cuando derivan menos coseno, la derivada de menos coseno es menos seno, menos es más y queda el seno. O sea, un mecanismo de doble check. Entonces nos va a quedar, voy a ponerlo en vez de menos coseno como menos 1 por coseno para que se entienda un poquito mejor. Menos 1 por coseno de x, y ahora aplicando, tenemos que aplicar, como es una integral definida, hay que aplicar la regla de Barrow, en este caso, donde la integral se va a evaluar entre pi y 0. ¿Sí? Y esto vamos a ver cuánto nos da. Entonces, una vez que ya la integral ya está planteada, ¿qué es lo que hacemos? Dejamos la constante multiplicando afuera, abrimos acá corchetes y esto nos va a quedar coseno evaluado en este punto menos coseno evaluado en este otro punto. ¿Sí? Entonces vamos a tener coseno en pi menos coseno evaluado en 0. ¿Okay? Entonces, si ustedes agarran la calculadora, ¿lo ven? Coseno de 0 nos va a quedar un 1. Y coseno de pi, en este caso, nos va a quedar un menos 1. Entonces, esta cuenta va a quedar como menos 1 por menos 1 menos 1. O sea que en este caso vamos a tener un 2. ¿Sí? Porque va a ser menos 2 por menos 1, 2 positivo. Entonces, volvemos acá a la cuenta. Fíjense que en este caso la cuenta nos había quedado originalmente a por seno de x diferencial de x menos 3a es igual a 10. Como todo esto nos dio menos 2, perdón, entonces nos va a quedar, seguimos acá, esto nos va a quedar a por 2 menos 3a, esto es igual a 10. ¿Ok? Entonces, esto nos va a quedar menos a es igual a 10, y si dividimos ambos lados por menos 1, el a nos va a quedar menos 10. ¿Ok? Entonces, con ese a que es menos 10, ya tenemos el ejercicio resuelto en esta parte. Así que bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video. Por favor, suscríbanse a mi canal para ver más trabajos como este y éxitos a los que vayan a rendir. Un abrazo grande.